tampoco es algo que hayamos hecho público, pero diría que se hizo, digamos, entre la ronda, esta segunda y la que acabamos de hacer ahora. Y que acabéis de anunciar una ronda de ¿cuánto exactamente? 200 millones. Nosotros usamos nuestros propios productos y son productos de los que estamos orgullosos de haberlos creado y de usarlos. Entonces, más allá de eso, sí que lo que pensamos un poco era que a nivel de diseño, Apple sobre todo había dejado un mercado un poco huérfano al volverse una marca muy mainstream. Entonces, el sector está un poco más enfocado al diseño, cualquier cosa que te plantees. El hardware dicen es hard, ¿no? Hardware es difícil, porque cualquier error de cálculo en previsiones te puede matar. Ya bien sea por muerte por éxito o muerte, digamos, porque tienes demasiado stock de un producto y no se mueve. Entonces hay que ser muy cuidadosos. Pero la verdad es que a nivel de hardware, muy pocas empresas ganan dinero vendiendo teléfonos móviles. Muy pocas. Pero cuando ves el anuncio de... La mayoría son una y es Apple. Ya. Y cuando ves el anuncio de Mark Zuckerberg con las gafas, ahí diciendo que todo cambiará, dispositivos, que el móvil... Y que incluso el propio Sam Altman, ¿no?, con el nuevo dispositivo que lanzarán próximamente, que se te pasa ahí por la cabeza. ¿Cómo ves? Bienvenido a The Venture Studio, el espacio donde conectamos emprendedores con inversores. Impulsado por más de 150 Venture Capital y Business Angel, organizamos foros de inversión gratuitos, ofrecemos formaciones semanales y ahora, a través de este podcast, exploramos las historias, estrategias y consejos de los inversores referentes en España. Descubre más en theventurestudio.es y prepárate para conocer de cerca el mundo de la inversión en startups. Este podcast está patrocinado por Delvi, tu despacho especializado en el asesoramiento legal, fiscal y financiero de startups y fondos de inversión. Muy buenas a todos, estamos de nuevo en otro episodio con un cofundador, en este caso no de una compañía en etapa presemilla o semilla, sino en una etapa tardía, que viene con unos anuncios de una ronda de financiación, nuevos dispositivos últimamente que están lanzando, y ya os hacéis una idea, mencionando dispositivo, que no es nada menos que Nothing Phone, un móvil que tenemos aquí encima de la mesa, y que su cofundador, David, ha venido aquí para presentarnos las novedades del sector y lo que depara el próximo año. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por tenerme en el podcast. Solo faltaría. Si quieres enseñar de forma rápida para los que nos están viendo en vídeo cómo es el móvil, lo puedes coger en la mano. Este es el Nothing Phone 3, ¿Vale? Es nuestro flagship, lo hemos lanzado este año y bueno, ha sido un móvil que está funcionando muy bien. Si quieres luego explicamos un poco más a nivel de filosofía, de marca y demás, un poco porque es un móvil tan diferente a nivel visual, pero creo que bueno, veremos con este producto y también con los auriculares que tenemos por aquí, los Ear Open. Cómo han cambiado, ¿eh? Sí, los Ear 3, un poco la idea de la transparencia a nivel del hardware, software y un poco pues, cómo vemos el futuro de la tecnología. Yo os conocí en un vídeo de YouTube de un youtuber que hacía una review de vuestro producto y me sorprendió. Para aquellos que no conocen qué es Nothing, si nos puedes contar un poco. Sí, claro. Somos una empresa de hardware, es decir, hacemos productos físicos, tecnológicos. Nuestra idea es ser una empresa que tendrá un ecosistema un poco, digamos, completo, no solo auriculares, teléfonos, que es básicamente el core de nuestro negocio ahora mismo. Pero bueno, nacemos un poco con la filosofía de intentar ser diferentes en un mundo que está un poco comoditizado, en el sentido en que la mayoría de empresas que se dedican a estas verticales de producto se han asentado demasiado, creo yo, en lo que sería la parte de diseño y de software, y creemos que podemos aportar algo un poco diferente en ese sentido, y bueno, de ahí nacemos hace unos 4 o 5 años ya. Y cuando nacisteis, ¿cómo os queríais diferenciar realmente? ¿Cuál era la propuesta principal? Sí, yo creo que la mayoría de los cofundadores venimos de la industria. Nosotros estábamos en OnePlus o alguna marca del sector de la telefonía, y esencialmente lo que veíamos un poco eran los errores o las cosas que nos gustaban mucho de la industria. Yo creo que en general la parte principal era un poco a nivel de diseño. Veíamos que, como decía antes,
la mayoría de empresas asentadas en el mercado no tomaban muchos riesgos a nivel de diseño y nos parecía todo muy aburrido, muy predecible. Entonces era un poco difícil el poder decir cuando la gente tenía el teléfono, por ejemplo, boca abajo, pues si se trataba de un Samsung, un Oppo, un Xiaomi, un LG cuando aún estaban por ahí, y creíamos que se podía hacer las cosas un poco diferentes. También veíamos mucho pues, guerras de specs un poco por hacerlas, ¿no? Es decir, yo te pongo 5 cámaras, 2 van a ser inútiles, pero yo tengo 5 y tú tienes 3, entonces el mío tiene que ser mejor, ¿no? Y un poco el intentar engañar, entre comillas, al cliente final, simplemente por intentar hacer las cosas un poco más fáciles para el equipo de marketing o el equipo de ventas, cuando realmente el que paga por esto es el comprador. Y si realmente no aportas valor con el tema de las especificaciones, pues nos parecía un poco engañar al cliente final. Y bueno, digamos, es un poco las ideas que teníamos en mente al empezar la empresa, y intentamos plasmarnos un poco con el tema de la transparencia a nivel de diseño, un poco también la filosofía a nivel de software, que si quieres después hablamos un poco sobre todo del tema de la matriz Glyph, las clases y también cómo aplicamos toda la parte de software. Y también, aparte, digamos, del diseño, un poco a cómo elegimos las especificaciones para intentar dar la mejor. Igual no es el mejor móvil en batería o en cámaras o en pantalla, pero sí creemos que si no es el mejor, es uno de los mejores en cuanto a la experiencia de usuario, que es lo que importa al final del día, es intentar conseguir que lo que eliges a nivel de hardware y cómo lo implementas a nivel de software estén muy bien casados el uno con el otro para que la experiencia sea fenomenal y que no digas, vale, tengo una batería que es la leche, pero la cámara es horrible. ¿Para quién has creado este móvil? Es decir, es para el David de entonces que veía que todo era similar, pero realmente el cliente que teníais en mente al inicio es el mismo que el que compra ahora. Es una buena pregunta. Yo creo que creamos los productos para nosotros. Eso es algo que es muy importante. Nosotros usamos nuestros propios productos y son productos de los que estamos orgullosos de haberlos creado y de usarlos. Entonces, más allá de eso, sí que lo que pensamos un poco era que a nivel de diseño, Apple sobre todo había dejado un mercado un poco huérfano al volverse una marca muy mainstream. Entonces, el sector un poco más enfocado al diseño, tema, pues, arquitectos también, eran un poco más técnicos también. Nos parecía un buen mercado por el cual empezar, y también digamos que casaba bastante bien con la filosofía inicial de decir los diseños son completamente iguales, es muy predecible, vamos a hacer las cosas un poco diferentes. Entonces es un cliente que está más enfocado a hacer un statement, ¿no? con su producto tecnológico, es decir, no es tanto por las specs como tal, que sí que están bien, sino que también tiene que ver más con el hecho de que quieren diferenciarse de forma consciente. ¿Y este cliente dónde se encuentra? ¿En qué regiones principalmente es donde estáis? Tenemos un buen mix. Yo creo que estamos, excepto igual en África y en algunos países de Latinoamérica, cubrimos bastante bien todo el globo. Dicho esto, en Europa vendemos mucho muy bien, y también en India. Y en Asia, porque ahí en ese mercado quizás adoptan más cualquier dispositivo móvil nuevo o diferente a lo que es el Apple de turno. Nos va bastante bien en Japón, que es un mercado muy complicado, porque es un mercado bastante dominado por Apple, pero diría que Asia como tal, si lo cogemos en un sentido muy amplio, India sería, digamos, el mercado donde tira más la marca, pero también son, digamos, un público un poco más techy, supongo que pesa el bagaje que tenemos de la época de la empresa previa. Pero diría que en Europa estamos funcionando extremadamente bien, y dentro de Europa pues un poco lo típico, ¿no? Pues Alemania, Inglaterra, España también está tirando del carro muy por encima, digamos, de las posibilidades que se imaginarían, digamos, por peso de pues, habitantes o GDP, pero la verdad es que estoy muy contentos con cómo están yendo las cosas y con el crecimiento que estamos viendo, sobre todo este año. Que ahí mismo en Asia es donde impulsaste el negocio, ¿no? En China, que conociste a tu cofundador, quizás. Sí. Y ahí empezáis con un nombre diferente, entonces, que era OnePlus. No. Es decir, si nos remontamos un poco, si explicamos un poco de dónde vengo, ¿no? De forma muy resumida. Yo estudié biomedicina en la Universidad de Barcelona. En el tercer año me sale la oportunidad de hacer unas prácticas en una tienda de e-commerce china, un poco, digamos,
época pre-AliExpress, un poco lo que sería precursor de AliExpress en su día. Yo me voy allí a China, estoy unos meses, me ofrecen contratarme. En ese momento yo veo también un poco la oportunidad con una marca de móviles que en ese momento no se conocía en Europa, que era Xiaomi, que empezaba, digamos, con el M1, M2, M2A, y empezaba a petarlo bastante dentro de China. Me asocio con una persona que tenía pues, el dominio de Xiaomi, que llevaba la parte, digamos, traducción del software de Xiaomi al español, y empezamos a vender producto aquí en España. Yo me voy a Pekín, al competidor, digamos, de esta empresa de e-commerce, propongo empezar a vender estos productos, me dicen que no, y digamos que es un poco donde empieza el gusanillo de decir, vale, yo entiendo que esta marca puede ir muy bien, no lo están vendiendo ellos, voy a venderlo yo. La verdad es que las cosas funcionan bastante bien, hasta el punto que Carl Pei, que es el CEO y también uno de los cofundadores, me llama en su día, digamos, pre-OnePlus, para decirme, oye, vamos a montar una marca de teléfonos, llamar OnePlus, nos gustaría contar contigo. Yo no lo vi muy claro en su día. OnePlus pertenecía, digamos, al grupo BBK, es decir, Oppo, Vivo, Realme y demás. Y bueno, al final eso, no lo vi muy claro al principio, pero insistió mucho, fue muy pesado, y al final me tiré a la piscina. Entonces lanzamos muchos teléfonos durante los 7 años que estuvimos allí, y al final decidimos irnos. Es decir, esta empresa Nothing no tiene nada que ver con OnePlus, más allá, digamos, de lo que decíamos antes, ¿no? Un poco el bagaje y el hecho de que los cofundadores al día venimos de esta empresa, pero es una empresa completamente separada, y eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Las ventajas, que no estamos, digamos, un poco restringidos a lo que nos diga el grupo, porque no pertenecemos a ningún grupo. Los inconvenientes, que no tenemos el dinero prácticamente infinito que tenía el grupo. Entonces, digamos, estamos un poco más supeditados a pues, rondas de financiación, como la que acabamos de hacer hace relativamente poco. Y, bueno, pues como decía, tiene sus pros y sus contras. ¿Y cómo fue este inicio? Porque claro, un proyecto tan ambicioso como lanzar productos tecnológicos, hardware, con una visión internacional, el primer año o el segundo año también, ¿cuáles fueron los primeros pasos? La verdad es que fue más fácil de lo que esperábamos. Empezamos, digamos, en los últimos coletazos del coronavirus. Entonces las primeras contrataciones fueron a distancia. Y bueno, dijimos, vamos a empezar poco a poco, no vamos a liarnos a hacer teléfonos móviles, sabemos que es una cosa que es muy cara a nivel de desarrollo, entonces, ¿por qué no empezamos con auriculares? Un campo que digamos que igual no es tan conocido por nosotros, pero nos puede llegar a dejar testear temas de diseño, de marketing, de marca y demás, y hacerlo, digamos, a un precio donde podemos permitirnos cometer errores. Y la verdad es que fue una decisión muy acertada. Lanzamos los Year One, que se parecen un poco a los Year 3, digamos, está la tercera versión. Y bueno, la verdad es que funcionó muy bien. Vendimos más de, no sé cuántos productos, pero más de 1 millón de productos en el primer año, y digamos que eso nos dio un poco de confianza para lanzar el primer teléfono, que fue el Phone One, ahora ya en el 2022, si no recuerdo mal. Después de eso, pues el 2A, 2A Pro... ¿Cuántas personas estuvieron involucradas en el primer teléfono? En el primer teléfono, diré que entre 100 y 200. Teníamos bastantes cosas externalizadas, sobre todo el tema de software, y creo que igual ese fue uno de los primeros errores que cometimos en su día. Pero bueno, ahora tenemos desde hace unos cuantos años un equipo propio de software, la verdad es que se nota bastante, porque diría que también es uno de los elementos diferenciales de lo que aportamos como marca. Y en estos inicios, porque ya veis que el mercado está ocupado quizás por empresas enormes, como decías, con financiación infinita casi, tengo la intuición que crecisteis en gran parte con la estrategia Product-Led Growth, ¿no? Un producto que de por sí gusta al usuario, es atractivo, le llama la atención. Eso fue clave para construir la comunidad. Y cómo pudisteis captar estos primeros usuarios al haber tantos dispositivos en un marketplace e-commerce que comprar, y que realmente podáis estar allí y ser la decisión. Sí, yo creo que una de las cosas que perfeccionamos muy bien en la época, digamos, de la empresa anterior fue un poco el hype marketing. Entonces, esto nos ayudó bastante a hypear, en este caso, una marca, incluso antes de tener ningún producto. De hecho, la primera ronda de financiación de la comunidad la hicimos después, o digamos a la vez que la primera ronda de financiación real, la Series A,
que fue bastante antes de lo que esperábamos. Se metió Google Ventures en este caso. Y la verdad es que fue muy bien porque, no sé si hicimos 1,5 millones, que digamos era el objetivo en cuestión de segundos. No sé, con 57 segundos, una barbaridad así. Yo creo que teníamos, como decía antes, un poco la ventaja de tener el bagaje de la empresa anterior, un poco lo que hemos conseguido crear en esos 6-7 años que estuvimos allí, y digamos que eso nos permitió tener la confianza de gente que conocía pues caras visibles como sería Carl, esencialmente, y darnos un poco la confianza incluso antes de tener ningún producto. Luego, creo que con los auriculares hicimos las cosas bastante bien, un producto bastante redondo, a un precio bastante también asequible, y eso lo que nos permitió también es, digamos, si alguien tenía algún tipo de dudas de si podíamos realmente ejecutar con una empresa diferente a la que teníamos antes, se disiparon. Y de ahí que fuese no era relativamente fácil, porque en este mundillo nunca es nada fácil cualquier cosa que te plantees. Hardware dicen es hard, ¿no? Hardware es difícil, porque cualquier error de cálculo en previsiones te puede matar, ya bien sea por muerte por éxito o muerte, digamos, porque tienes demasiado stock de un producto y no se mueve. Entonces hay que ser muy, muy cuidadosos, sobre todo eso, porque no tenemos el dinero infinito que teníamos en la empresa anterior. Entonces, bueno, empezamos un poco así, con promesas y... No hicisteis el típico crowdfunding de turno para poder vender unidades antes de... Lo planteamos, sí, como estrategia igual inicial con un producto. Claro, esto era al principio de todo. Al principio de todo nos planteamos, ¿por qué no hacemos un poco como Elon Musk con The Boring Company, que hizo el lanzallamas, ¿no? Y hacer una especie como de crowdfunding con un producto que sea muy guay, pero que sea un poco, pues, para echarse unas risas, ¿no? Y así, digamos, tener un producto que esté autofinanciado, pero que a la vez nos dé un poco de notoriedad a nivel medios. Al final no lo hicimos. Tenemos varias ideas y varios prototipos. No los desvelaré porque igual en algún momento decidimos ponerlos en marcha. Pero digamos que esa fue un poco la idea inicial, pero vimos que realmente nos hacía falta. Cuando vimos con el primer crowdfunding for equity, no por producto, que la cosa tiraba, nos quedó bastante claro que teníamos que centrarnos en empezar a lanzar productos serios y que esa era la mejor ruta. Y el primer año, que quizás hicisteis una buena previsión del stock, ¿cómo fue? ¿Qué tal se dieron los resultados? ¿Eran los esperados? Fue mejor de lo que esperábamos, y creo que un poco la complicación vino sobre todo con el hecho de que igual los clientes finales sí que tenían la confianza en nosotros, pero lo que no habíamos tenido en cuenta era que también teníamos que tener la confianza de lo que venían siendo los fabricantes. El rollo, vamos a hacer 1 millón de auriculares. ¿Usted quién es? Entonces digamos que fue un poco complicado, sobre todo el tener que convencer a ambas partes. Fue una lucha constante, pero pues eso, una vez lanzado el primer producto se llenó bastante la cosa. Otra vez con el tema del teléfono nos las vimos y nos deseamos para encontrar los partners adecuados y alguien que estuviese dispuesto a hacernos caso, sobre todo porque en el mundo de la telefonía se han visto otras empresas que diría que son mucho más grandes, mucho más exitosas, como podría ser, por ejemplo, Facebook o Meta o Amazon, que han intentado sacar su propio teléfono y la cosa fue un fracaso estrepitoso. Entonces, ¿y por qué lo crees que vosotros habéis resaltado frente a estos? Creo que por 2 motivos. El primero es por el foco. Nosotros no hacemos otros productos, así que o hacemos esto bien o no lo hacemos. Entonces ellos, pues es una vertical más de producto que tienen, digamos, en su gran portafolio de productos, y si no funciona, pues lo matan y van a lo siguiente, ¿no? Entonces nosotros tenemos mucho más que perder en este caso, así que nos centramos un poco más en hacer las cosas como creemos que es correcto, y además también tenemos un poco la ventaja de tener el expertise, diría, occidental y oriental. ¿A qué me refiero con eso? A nivel occidental creo que en general hay muchas empresas que son muy buenas a nivel de marketing, ventas y diseño, y a nivel oriental, que yo creo que es donde fallan muchas de estas empresas grandes, podemos poner también el ejemplo de Essential, que a nivel de marketing, producto y demás, yo diría que el Essential for One fue un teléfono muy avanzado a su época. ¿Qué pasó? Que en la parte de logística
fabricación y demás, ahí es donde les falló la cosa. ¿Y por qué les falló? Porque yo creo que no tenía ningún fundador ni cofundador que fuese asiático y conociese bien el tema de la cadena de suministro. Entonces tenemos, digamos, un mix bastante interesante en ese sentido y tenemos un poco lo mejor de los dos mundos. ¿Vosotros estuvisteis viviendo en China los primeros años de la compañía o ya vinisteis luego? Dentro de Nothing, yo personalmente no. Yo siempre he estado en la época Nothing dentro de Europa, pero sí, es decir, nosotros nos conocimos allí en China todos. Y de hecho, de los cofundadores, 2 fueron fichajes para mi equipo en su día en OnePlus. Y allí es donde fabricáis a día de hoy la mayoría de dispositivos, entre otras regiones. Tenemos un mix. Tenemos un par de fábricas. Bueno, no tenemos. Es un poco como Apple, ¿no? En el sentido de que Apple fabrica Tosco, nosotros fabrica otra empresa. Entonces, para tema auriculares y accesorios, tenemos varias empresas que están, digamos, dedicadas y son específicas para este tipo de productos y la mayoría están en Asia. Los teléfonos se fabrican en 2 sitios diferentes, uno en India, que básicamente son para el mercado indio, y luego otro que está en Asia, en Chile en concreto, que se fabrican, digamos, para el resto del mundo. Es decir, los productos europeos y los americanos, por ejemplo, o los japoneses se fabrican en Chile. Has indicado un poco las rondas de inversión que llegaremos luego, pero antes, aquellos que se hagan la pregunta de ¿cuánto hace falta de dinero para lanzar una empresa de dispositivos móviles, hardware? ¿Cuánto hizo falta en vuestro caso? ¿De aportación propia o la primera ronda? Propia como tal no fue tanto. Estamos hablando de cada cofundador igual aportó a unas decenas de miles de euros o dólares. Porque tú vas al fabricante chino y el mínimo de unidades que te piden, claro, yo. Si no recuerdo mal, la primera ronda de financiación debía estar rondando los 10 millones de dólares, que fue por parte de Google Ventures como lead investor. También conseguimos en una seed round, digamos, a amigos y conocidos, unos cuantos millones también. Entonces, igual nos situamos, para empezar, digamos, a hacer productos, igual con unos 20 millones de dólares, más o menos. ¿Hace falta tanto? Depende de lo que quieras hacer. En nuestro caso sí, porque a nivel de diseño estamos haciendo todo diferente. También a nivel de componentes, hacer una empresa nueva no te dan buenos términos de pago. No es un, sí, me puedes pagar 30 días o 60 días, no, es un, me prepagas todo y te lo entrego pues igual en 2 meses. Entonces las provisiones y todo esto eran complicadas. Ahora la cosa está un poco mejor porque es eso, digamos, pues varios millones de productos vendidos y también varios miles de millones de ventas de revenue. Entonces cada vez que te vas haciendo más grande es un poco más fácil que te fíen dinero. ¿Cómo es el contar con Google Ventures? Porque claro, ellos tienen su propio dispositivo, ¿no? El Pixel. No, pero es diferente, porque Google Ventures es la rama, digamos, de Venture Capital de Alphabet, ¿no? Que es la empresa matriz de Google. Entonces, Pixel va un poco por libre. Ahora hay que preguntarle igual a Google Ventures, oye, teniendo dentro de vuestra empresa esto, ¿por qué invertís aquí? Yo creo que, hombre, también tiene que ver con el hecho de que nosotros somos seguramente iba a decir la única, pero no, alguna empresa más europea hay, pero a nivel, digamos, de volumen creo que debemos ser de las más grandes a nivel europeo que fabrica telefonía. Y yo creo que también con las tensiones geopolíticas que existen ahora mismo entre, digamos, Estados Unidos y Asia en general, el tener un fabricante de telefonía, de hardware, que sea europeo, aunque no fabriquemos aún en Europa, desgraciadamente, también, digamos, que ayuda a diversificar un poco el riesgo. Has indicado, Cal, que fue el cofundador inicial que tuviste, pero ahora sois muchos más cofundadores en el equipo. Fuimos 7 de inicio. 7 de inicio directamente. ¿Eso lo recomiendas, el repartirte entre muchos en cuanto a toma de decisiones, gestión? Es complicado porque hay muchas opiniones a veces. Entonces puede ir en detrimento. Lo bueno que tenemos aquí es que cada uno de los cofundadores tenemos como un área de expertise. Entonces, si a mí, Paul, que es uno de los cofundadores que lleva la parte de producto, me dice, no, es que esto es muy difícil de hacer a nivel de producto, pues él es el experto, entonces toca callarse y escuchar. Si aquí dice a nivel de marketing, yo creo que igual esta estrategia es un poco mejor,
él es experto a nivel de marketing, entonces hay que escucharle. Si yo te digo, pues a nivel de e-commerce, a nivel de ventas, creo que esta debe ser la estrategia adecuada, se suele hacer caso también. Entonces, digamos que cada uno tenemos un poco un área donde somos un poco más fuertes y creo que tiene sus cosas buenas en el sentido de eso, que hay muchos expertos en diferentes áreas, pero claro, a la vez también tienes ocasiones como por ejemplo teníamos una reunión ayer y la persona de producto preguntaba sobre objetivos de ventas y era un poco, no es tu parte, no te preocupes, esta parte la llevamos nosotros desde aquí. Respetáis mucho las decisiones de cada uno. Tú te ocupas de ventas, e-commerce, como has indicado, sobre todo. Como fundador me he dedicado a muchas cosas. Entonces yo monté inicialmente el asunto que teníamos para Europa, a nivel, digamos, pues, de recursos humanos, atención al cliente, e-commerce, entramado de empresas y demás. También porque era un interés personal mío, porque era una de las partes que yo no había tocado en la empresa anterior, donde yo había hecho marketing, relaciones públicas, tema de ventas, parte de e-commerce. Me hacía especial ilusión poder meterme en el tema más financiero, es decir, cómo funciona pues eso, una pre-seed, una seed, la primera ronda de financiación, las crowdfundings y demás. Entonces me metí un poco también en la parte de ahí. Como también me pareció interesante, también llevé lo que sería la parte de patentes, registro de marca y demás. Sobre todo también con la adquisición de Essential como marca, que la compramos al principio de todo. Y bueno, digamos que he pasado un poco por diferentes sitios. He llevado e-commerce y Amazon, digamos, como parte muy importante, pero también ventas a nivel europeo y un poco más a nivel regional. Dentro de lo que es el e-commerce, la venta, ¿qué porcentaje es venta que tengáis vosotros directa con el e-commerce comparado con Amazon, retailers, entre otros? ¿O habrá cambiado, ¿no?, según el tiempo? A ver, no te puedo dar un número en concreto, pero te diría que personalmente, y también un poco en base a la experiencia que tengo de la empresa anterior, donde era uno de los canales más fuertes, diría que es un poco más baja de lo que me gustaría a mí. Dicho esto, el motivo por el cual es más baja tiene que ver con un punto muy importante, digamos, de la idiosincrasia de la empresa. Como somos una empresa que es independiente, el tema del cash flow diría que es uno de los cuellos de botella más importantes que tenemos dentro de la empresa. Entonces, desgraciadamente, nos interesa más a veces vender a través de un Amazon o un MediaMarkt o un Corte Inglés o lo que sea, aunque el margen sea peor para nosotros internamente, pero sabemos que nos pagan a X días versus tener que aguantar el stock durante un tiempo hasta que se venda el cliente final. Entonces, en ese sentido, es un poco un trade-off que tenemos que hacer y por eso digamos que nuestro e-commerce es igual un poco menos fuerte de lo que me gustaría personalmente como persona que ha tenido entre, digamos, sus responsabilidades lo que sería el e-commerce. ¿Está por encima del 30% o por debajo, más o menos? Diré que por debajo. ¿Y Amazon, más o menos, qué porcentaje significa del...? Ahí sí no voy a entrar porque me pillo. Vale. Bueno, el dato que sí que nos da Google es que en 2024 los ingresos fueron de 500 millones. Sí, esto lo hemos hecho público, sí. Y ya con un crecimiento de 1 por 2,5 respecto al año anterior. Sí, correcto. Y ahora en 2025 que Las previsiones eran de 1 por 2, de 1.000 millones de dólares. Sí, creo que no hemos hecho ningún número público hasta ahora, pero diría que no íbamos desencaminados la última vez que he hecho un vistazo a los números, así que bueno, hasta ahí puedo leer. ¿Cuál es el objetivo, más allá que ahora entraremos en la sección de rondas? ¿Dónde queréis llegar? ¿Cuál es el objetivo que tenéis a largo plazo con Nothing? ¿Es ir a muchos más dispositivos de hardware? ¿Quedaros solo con el móvil? No, yo creo que tenemos la ambición de crear un ecosistema completo, entonces, ¿qué quiere decir eso exactamente? Es difícil de prever, es decir, es un poco difícil de decirte, no sé, a 2, 3, 5 años vista dónde vamos a estar, pensando eso, que la empresa no tiene más de 5 años. Entonces es complicado en una startup el saber si vas a estar vivo o no. Es decir, yo creo que si en 5 años seguimos vivos, ya será un logro. Y en cuanto al modelo de negocio de Apple, a diferencia del vuestro, ¿no os gustaría llegar a ese punto donde cobráis por suscripciones internas en aplicaciones,
y que tengáis un universo de software también donde el usuario esté haciendo uso de lo que es Nothing, todo el producto. No creemos en cómo de cerrado es el ecosistema de Apple. Dicho esto, evidentemente la parte de servicios es una parte que puede ser interesante. Nunca la hemos desarrollado en una de las empresas anteriores, entonces también es un terreno un poco nuevo para nosotros. Creo que la parte de IA puede ser algo que puede llegar a ser una buena vía de canalizarlo, pero creo que si vamos a meternos de lleno en ofrecer servicios que tengan que ver, por ejemplo, con inteligencia artificial, tenemos que poder llegar a ofrecer algo que realmente sea diferencial, y ahora mismo no tenemos nada, entonces por eso no estamos haciendo nada que sea de pago a nivel suscripción. En el futuro lo vemos como algo clave, hombre, como algo interesante, por supuesto, al menos como forma, digamos, de explorar alguna forma de poder aumentar lo que sería la ganancia por dispositivo, porque la verdad es que a nivel de hardware muy pocas empresas ganan dinero vendiendo teléfonos móviles, muy pocas. Pero cuando ves el anuncio de... La mayoría son una y es Apple. Yeah. Y cuando ves el anuncio de Mark Zuckerberg con las gafas, ahí diciendo que todo cambiará, dispositivos, que el móvil... Y que incluso el propio Sam Altman, ¿no?, con el nuevo dispositivo que lanzarán próximamente, que se te pasa ahí por la cabeza. ¿Cómo ves que quizás las personas vayan? Yo creo que las gafas creo que más o menos están funcionando para la gente de Meta y Ray-Ban, aunque la primera generación, por lo que hemos entendido, fue un poco desastrosa, pero yo creo que están funcionando porque la tecnología, a diferencia de, por ejemplo, ¿cómo se llama la empresa esta que... el PNI, por ejemplo, la que compró HP hace relativamente poco, son productos con los que estamos más habituados, ¿no? Unas gafas de sol, vale, yo tengo unas de hecho, las compré hace poco y bueno, no está mal como producto, pero bueno, me gustaría, digamos, poder ver cómo evoluciona la cosa. Creo que pueden ser interesantes como accesorio, como periférico. Yo no creo que sustituyan, al menos a corto plazo, el teléfono. Puede ser interesante, sobre todo, cómo interactuamos con el teléfono a través, digamos, de estos periféricos, entre comillas, pero yo creo que pues, por temas de batería, de poder de procesamiento y demás, no espero ver a muy corto plazo ningún cambio importante en este sentido. ¿Que pueden ser un complemento al teléfono? Sí. ¿Puede ser interesante? Por supuesto. Creo que puede estar muy bien la evolución que pueden seguir este tipo de productos de cara pues, a poder cambiar un poco cómo interaccionamos con el teléfono, igual menos horas de pantalla como tal, porque tengo la información básica aquí, el poder igual pues con un anillo, con una pulsera, ¿no? Como en el caso de las últimas de Ray-Ban y Meta, el poder dar a un tipo de input puede ser interesante. Un complemento, ¿no?, más allá de sustituir el dispositivo móvil. ¿Cómo está adoptando ahora la AI, el sector o vosotros mismos? De formas un poco dispares. Creo que a todos se nos llena la boca con el tema de la IA, va muy bien para los inversores también. La pregunta es cómo podemos aportar valor a los clientes finales, ¿no? Es decir, cómo puede ser algo que no simplemente sirve para hacer memes y emojis. Entonces, ahí está un poco donde se complica la cosa. Nosotros tenemos una implementación un poco básica, tenemos también una idea de cómo queremos que el software evolucione más allá de esto, pero bueno, estamos a un tiempo, digamos... Bueno, con los auriculares están habiendo grandes cambios, ¿no? Sí, de hecho, tenemos que los modelos pueden hacer una integración con ChatGPT cuando usas un móvil de Nothing. Y también un poco la idea con los Ear 3, que tenemos aquí este botón de hablar, era que pudieses dar el input directamente en la caja, susurrando, para que la gente no escuche lo que estás hablando con ChatGPT. Tener el poder decir, oye, esto son almorranas. Pues hombre, no tiene por qué escucharte el resto del autobús, por ejemplo. Es una cosa que puedes hacer de forma un poco más privada. ¿Y sois de los pocos, como indicas ahora, que estáis integrando ChatGPT dentro del sistema o...? Sí, bueno, nosotros tenemos, digamos, un mix dentro de la aplicación o, digamos, el Essential Space. Entonces, también tenemos un botón dedicado aquí, este de aquí, donde nos permite pues, hacer
nuestro caso lo que hacemos es una cosa, como decía antes, muy básica y tiene 2 o 3 funcionalidades de las cuales, digamos, esperamos expandir un poco más hasta llegar, digamos, a crear como una especie de Essential OS que va a estar un poco más... que va a integrar un poco más ventajas que pueden aportar agentes de IA y demás, pero bueno, estamos un poco, como decía, un poco lejos de verlo una realidad aún. Pero esencialmente lo que tenemos ahora con Essential Space es un espacio donde tú puedes aportar capturas de pantalla. Esas capturas de pantalla, el sistema, digamos que mira la información que das y es capaz, pues, de hacerte recordatorios, recomendaciones y demás. También si damos la vuelta al teléfono y apretamos el botón, puede empezar a grabar la conversación que estamos teniendo ahora mismo y daros un resumen con una transcripción. Y una cosilla más también que puede ser interesante de cara a búsqueda dentro del teléfono, sería Essential Search, y puede buscar dentro de aplicaciones, dentro de archivos y demás. Es decir, va un poco más allá de lo que sería la búsqueda típica dentro del teléfono. Y como decía antes, lo interesante será un poco de cara a cuando implementemos, pues, la visión que tenemos de cara al futuro, donde igual, pues, ya no hará falta utilizar aplicaciones porque tendrás una gente que le puedes decir quiero ir al trabajo, ¿no? Y te podrá decir, pues mira, esta es la ruta más fácil, o te acaba de pedir un Uber, no sé, tengo hambre, vale, pues va a hacer la compra en Globo. El poder Qué bueno. hacer que, si tú le das la información y acceso a la información con la que tú te sientas, digamos, seguro y conforme, que de forma local, con la información más sensible, pueda ayudarte con tu día a día. ¿Cuántas personas están involucradas ahora en la compañía desarrollando todo, ya sea en la parte técnica, marketing, entre otros? Ahora mismo debemos estar, creo que justo hemos pasado los 800 empleados. ¿Y qué retos tenéis ahora en 2026? ¿Algún lanzamiento, producto clave, funcionalidad? Hombre, yo creo que el mayor reto va a ser la IA, es decir, cómo vamos evolucionando la implementación y básicamente cómo aportamos el valor. ¿Hay alguna idea que a ti especialmente, pues, te motive mucho de alguna implementación de la IA que queréis llevar a cabo y que sea guau? Sí, pero No, pues... no es algo que pueda compartir en detalle. A mí lo que me gustaría es poder llegar a un momento donde, como decía antes, el sistema me conozca tan bien que el móvil realmente pueda ser una herramienta que me ayude a hacer mi día a día mucho más sencillo, mucho más rápido, y que no me preocupe de hacer relativamente poco. He reformado mi casa, la he domotizado y, por ejemplo, pues el tema del aire acondicionado, por ejemplo, no es una cosa que me tenga que preocupar. Es decir, hace frío, pues se enciende la calefacción. Hace calor, se enciende el aire acondicionado. Es decir, cosas así pequeñitas, el tema de las cortinas. Se hace de noche, cierran las cortinas. Son las 8 de la mañana y es un día laborable, a las 8 están todas abiertas. Entonces, pequeñas cosas que tengo que programar yo, pues que la inteligencia artificial, digamos, sea lo suficientemente inteligente y me conozca lo suficientemente bien para poder implementar ese tipo de pequeños detalles que en el día a día pues igual suman 5 segundos, pero bueno, te los puedes ahorrar. Y que todo esté conectado de por sí y te facilite la usabilidad diaria. Hasta la fecha, ¿qué es lo que te enorgullece más de tu producto en sí? De aquello que ves tu dispositivo móvil, hardware, ya sea el propio auricular, aquello que recuerdes o que ahora digas, estoy más orgulloso de lo que hemos creado. No diría que es algo del producto, sino que a mí lo que me enorgullece es poder ver por la calle gente utilizando el producto. Es una cosa, una sensación que mola. Es decir, poder decir, ostras, para mi mujer decirle, este lleva unos ideas ahí. Mi mujer decir, Siempre y cuando no tenga la carcasa, ¿no? Porque si tiene una carcasa diferente, bueno, quizás ya es más difícil. Es más, se ve sobre todo en auriculares, ¿no? Pero sí, el otro día íbamos a Logopeda con mi hija en el metro y una señora que llevaba un 3A Pro. Bueno, pues hace un poco de gracia, ¿no? A veces haces un poco la foto ahí de extranjes y compartes en el grupo que tenemos de España, pues bueno, porque hace gracia de vez en cuando ver los teléfonos usados por gente real. A veces es un poco raro porque lo que aprendí de mis primeros días en Londres, cuando vi en la empresa anterior
un teléfono de OnePlus será que si te acercas a la persona que igual se lo han regalado y no tiene ni idea de qué haces, quién eres, y la conversa puede ser un poco rara. Entonces intento a veces no interaccionar con usuarios, simplemente observar un poco cómo utilizan el producto y intentar aprender de ello. Vayamos a la sección de rondas de inversión, porque ha ayudado mucho al aceleramiento en gran parte quizás de la compañía. ¿Fue Google Venture de los primeros inversores con una aportación relevante de capital o ya hubo alguno antes? Hubo angel investors, ¿no? Como podría ser Tony Fadell, el CEO de Nest antes de venderlo a Google, y también uno de los artífices del iPod dentro de Apple, que invirtieron una cantidad importante. Casey Neistat también, el youtuber. Pero diría que sí, que el primer VC, o digamos la primera ronda institucional como tal, fue liderada por Google, y la verdad es que sí, fue, digamos, la primera inversión significativa. ¿Cómo ves el hecho de que en España al menos se oye mucho decir que el hardware es complicadísimo ir a buscar financiación para startups? ¿Te has encontrado lo mismo en otros VCs en todo el mundo que perciben el hardware quizás como menos escalable? ¿O qué visión tienes? No, pero es verdad, es decir, hay menos VCs que se dediquen al mundo del hardware porque es más arriesgado. Entonces entiendo el porqué, y bueno, pues, te centras en las que sí que se dedican al tema hardware. Y para aquellos que van a buscar inversión siendo un hardware, ¿qué recomendación le darías tras haberte reunido tú y tu CEO con muchos VCs? Yo diría que es muy importante tener contactos y que hagan warm introductions. Es decir, que la gente que conoces dentro del mundillo que ha conseguido inversión de otros VCs dentro de su startup, que también es de hardware, que te hagan introducción. Ir a buscar VCs fuera de España, ¿no? Porque Sí, claro, en España es difícil. Eso de cajón, sí. Desgraciadamente en España hay muy pocas empresas, y las que hay tienen, digamos, unas ideas de inversión que son muy fijas y muy vinculadas igual a la empresa matriz que tiene. ¿La ronda de 10 millones cuándo fue con Google Ventures? Fue, tenía que en el 21. ¿Y ahí estabais facturando, habíais vendido cuántas unidades? Cero. Sí, sí. Ya fue con... Eso Teníais un deck. Sí. Y yo no sé, solo con los contactos, entre otros, era suficiente para poder... Inversión, y entiendo que también un poco con el track record que teníamos conseguimos esta inversión, sí. ¿Y cuánto tiempo duró hasta la siguiente ronda? Creo que más o menos fue un año, y hicimos la segunda ronda, creo que fue en el 23, y esta fue ya con Equity Ventures y digamos, pues Google también Ventures, que digamos metió un poco más para no diluirse, y algunas empresas más que no podemos hacer públicas. ¿Y ahí cuánto captasteis? Ahí creo que estuvimos, no recuerdo si fue entre 40 y 60, algo así. Y ya es entonces cuando empezasteis a abrir también la modalidad de crowd equity, ¿no? ¿Para dar paso o no? Lo hacemos desde el principio. Creíamos que la comunidad era un aspecto muy importante de la empresa, algo que hemos aprendido un poco de la comunidad que hemos generado en OnePlus, y queríamos que la gente tuviese la oportunidad de crecer con nosotros, pero también tuviese skin in the game, ¿no? Es decir, que fuesen prescriptores porque les interesaba mucho ser prescriptores, y de ahí que la abriésemos, de hecho, junto con la ronda de Google Ventures. Creo que si Google invirtió 10, nosotros hicimos 1,5 millones, pues un poco menos de un minuto a través de Crowdcube. Y como fue muy bien, y la gente se quejó de que no había podido entrar porque eso se agotó muy rápido, lo hicimos otra vez con la segunda ronda de financiación. Entonces, Pues la comunidad entonces no tenían el dispositivo aún, si no estabais... nada. ¿Y cómo se crea la comunidad desde...? Bueno, como cero? decías, eso, teníamos un poco el bagaje que teníamos de la empresa anterior, y eso nos ayudó bastante a poder tener ya un interés antes de tener una empresa. Teníamos un logo, teníamos una visión y teníamos un tech, como decíamos antes. Y que erais personas más o menos conocidas, ¿no? Dentro Sí. del sector, y ya seguían lo que hacíais.
Y quizás habéis estado publicando en Twitter, entonces... Redes, creo también a nivel de medios, el hecho de pues, tener una empresa nueva, de los que habían creado antes otra empresa de relativamente bastante éxito, era algo bastante sexy de cara a publicarlo en medios. Entonces también nos ayudó bastante el tema pues, con poder salir en publicaciones en Tier 1. Así, vayamos de Google Ventures 10 millones, luego ¿cuánto fue con los 40-60? Con Equity Ventures, con C Ventures. ¿Esto también acompañado de Venture Debt o de préstamos que hayáis solicitado a lo largo del tiempo o solo equity? Bueno, digamos, sí que se han solicitado algunos préstamos, tampoco es algo que habíamos hecho público, pero diría que se hizo, digamos, entre la ronda, esta segunda y la que acabamos de hacer ahora. Y que acabéis de anunciar una ronda de ¿cuánto exactamente? 200 millones, liderada por Tiger Global. Y bueno, se empezó a fraguar un poco en el segundo trimestre de este año y digamos que se hizo efectiva hace unos meses y la hicimos pública hace relativamente poco. Esta ronda, para alguien que no conozca la magnitud y el tiempo que suele ocupar una ronda de 200 millones, ¿cuánto tiempo os ha llevado desde que empezasteis el proceso hasta el cierre? Bueno, no, unos meses. ¿Cuántos meses? Sí, diría que 5 o 6 meses igual. Y eso de Tiger se caracteriza por ser un fondo muy rápido, ¿no? de actuar rápidamente. Ya con estos 200 millones, supongo que esto para el titular no de muchos, ya os indican como un unicorn de valoración. Sí, la valoración creo que está en 1,3 billones americanos, de 1.300 millones de dólares. Y sí, claro, eso nos confiere, digamos, el estatus de unicornio, pero bueno. Que para los medios de comunicación les encanta. Es muy, muy bueno a nivel de titular, pero bueno, que la realidad es la que es. Además, a nivel de valoración, si lo piensas bien, eso tiene sentido con la facturación que estamos haciendo en el 24, que digamos también por eso la valoración es la que es, porque iniciamos la ronda de financiación pues, al acabar un poco el año pasado y claro, con digamos lo que esperamos facturar este año, igual está un poco por debajo de lo que debería, pero bueno, es una buena oportunidad para la gente que ha entrado también en la ronda de comunidad pues, que acabamos de cerrar hace un par de días. ¿De cuánto ha sido la comunidad ahora? Creo que hemos hecho algo más de unos 8 millones y diría que han entrado 4 o 5 mil miembros a la comunidad. ¿Y qué crecimiento esperáis, más o menos? ¿Seguir un por 2, por 3 casi? ¿De cara a 26 y demás? Sí. Estamos trabajando en ella aún. Bueno, ya supongo que con Tiger tendréis algo de exigencia de presión en este parte. ¿Y os ha llegado alguna oferta de compra hasta el momento? ¿O? Hasta donde yo sé, ¿no? Hasta donde sé, ¿no? Pero bueno, a nivel de exits creo que se verá cuando la oportunidad surja, pero yo creo que hemos empezado una empresa no para vender, sino para intentar crear nuestra empresa, nuestro nicho y espero que a poder suerte incluso jubilarnos en la empresa. Y con estos 200 millones, ¿tenéis pensado salir al mercado a comprar alguna compañía que estéis tratando de ver? O... Nunca se sabe. Y más o menos por... hombre, igual comprar compañías no lo sé, pero bueno, estamos haciendo unos fichajes que son bastante interesantes. A nivel de diseño llevamos ya 2-3 años con Adam Bates, que era el ex jefe de diseño de Dyson, que se vino a liderar la parte de diseño de nuestros productos. Acabamos de fichar, que lo anunciamos hace un par de semanas, al ex CMO de Loewe, de la empresa de moda aquí española, que se viene de Chief Brand Officer. De hecho empieza en 3 semanas, a inicios de enero. Y hombre, digamos que creo que estamos haciendo unos fichajes importantes. No es de falta comprar empresas para lo que queremos hacer, pero bueno, nunca digas de esta buena bebé. ¿Y la sede sigue siendo en Londres? Sí. ¿Y por qué ahí en Londres y no montáis aquí una oficina en España, Barcelona, y lo impulsáis también desde aquí mismo?
Bueno, yo creo que tiene que ver un poco con el pool de talento que vemos en Europa, ¿no? Y que el hecho de estar en Londres nos da ciertas ventajas porque hay gente que es muy buena, pero también digamos que es relativamente fácil que la gente se mude a Londres si nos hace falta. Hombre, España está también muy bien, Barcelona y Madrid también están muy bien, pero diría que a nivel de intentar conseguir un buen balance de talento y demás puede ser un poco más complicado. No estoy, digamos, en ningún caso diciendo que aquí tengamos menos talento. Tenemos un equipo que de alguna forma está vinculado a España, que es relativamente grande, y como decían antes, España es un mercado que está tirando muy bien. Entonces, en ese sentido, no quiero menospreciar ni el talento ni el mercado. Bueno, tú también inviertes, ¿no?, en startups y algunas españolas, ¿o estás pensando en ello? Sí. Que en el talento sí que confías. ¿Y hay muchos españoles en el equipo en Nothing o algunos? Unos cuantos. Y con lo que depara ahora el futuro del sector y de la producción de móviles, ya se ve que Apple, muchos ya cuestionan, ¿no?, el hecho de incluso de si el CEO seguirá, y también la decepción que algunos indican del último dispositivo, el iPhone 17, y en cambio Google ha sorprendido a muchos con el Google Pixel. ¿Tú tienes aquí alguna apuesta más o menos hacia dónde o qué empresas crees que van a liderar en los próximos 5 años el sector? ¿Seguirán siendo las mismas? ¿Crees que habrá alguna novedad ahí mismo? Es difícil hacer una predicción porque si me preguntases hace muchos años te hubiese dicho que Nokia le va a seguir petando y de la noche a la mañana no supieron coger el tren, digamos, de la parte de smartphones y se fueron, bueno, a donde están ahora, que básicamente es una parte irrelevante. HTC más de lo mismo, fueron los primeros y los pioneros, tienen un market share brutal de la parte de smartphones. Y ahora tampoco, ahora bueno, hacen gafas de realidad virtual, realidad mixta, y lo hacen un poco regulero. Entonces es muy difícil con cómo cambia la tecnología de un día para otro el poder prever y decir esta empresa lo va a petar. También lo que sí que alabar es el hecho de eso, ¿no?, de que empresas como Apple lleven tantos años al pie del cañón y esté donde estén. Entonces, bueno, que igual la implementación, por ejemplo, de la inteligencia artificial no ha sido la mejor, pues hombre, igual tiene el músculo financiero como para compensarlo de otra forma y echarle dólares al problema. Pero bueno, es difícil de poder predecir, más que nada por eso, porque cambian muchísimo las cosas y un día estás y otro no. ¿Vosotros tenéis alguna apuesta de qué cuota mercado, porcentaje os gustaría tomar de aquí a 5 años ya con este crecimiento que estáis teniendo? Internamente tenemos, pero tampoco quiero los dedos. Pero bueno, estamos haciendo un crecimiento bastante importante, es decir, seguimos en los 0,% en la mayoría de mercados, pero creo que estamos haciendo las cosas bien, sentando bien las bases y debemos tener un crecimiento importante a nivel de market share. Creo que somos ahora mismo de las pocas empresas dentro del sector de la telefonía que está creciendo, pese a ser un mercado que en la mayoría de países está decreciendo. Pues estamos viendo tiempos, digamos, de cambio de teléfono pues que están alargando más. Antes eran 12 meses, ahora 24, luego 36. Y bueno, digamos que la gente mantiene un poco más los teléfonos, que no me parece mal, porque si el teléfono funciona y hace lo que debe hacer, perfecto. De hecho, las regulaciones europeas también van un poco en camino de eso, ¿no? La obligación de X años de updates a nivel de software, de mantener piezas de recambio y demás durante más años. Me parece unas iniciativas que son de las pocas que a nivel político y a nivel europeo se han tomado, que son buenas. De las malas, pues podemos hablar también. Sí, a nivel regulatorio tampoco nos pondremos que no te voy a poner en el marrón. Por tu posición en ventas e-commerce, y ya viendo cada vez más cómo OpenAI y ChatGPT quiere adoptar la compra internamente en ChatGPT mismo, ¿cómo ves esto de cara al e-commerce, el futuro, vosotros mismos que queráis adoptarlo? Como inversora en OpenAI, guay. Porque de alguna forma hay que monetizar todo esto. Entonces, no, yo lo veo como una forma que es muy interesante
interesante. Queremos ser de los primeros en meternos en ese tipo de cosas y de hecho tuve una reunión hace relativamente poco con una empresa que se dedica a optimizar, pues como sería, digamos, el SEO, pero de cara, digamos, a modelos de lenguaje. Y creo que puede ser una oportunidad bastante interesante, porque no creo que haya muchas empresas que estén metidas en esto y puede ser un buen filón. Yo le pido recomendaciones más de cara a viajes y demás, a ChatGPT en este caso, pero puede ser, digamos, una buena forma de conseguir que un nicho de clientes descubran la marca. ¿Ya os llegan? ¿Lo tenéis medido? Si cada vez más usuarios Sí. compran a través de ChatGPT o recomendaciones de Gemini, entre otros. Sí, podemos ver la parte de e-commerce, digamos, un porcentaje que va subiendo de tráfico al menos, que nos viene por parte de modelos, digamos, similares a ChatGPT, Gemini y demás. Y ya también para entrar en profundidad en tu trabajo, ¿qué canales a día de hoy son imprescindibles para vosotros en captación de usuarios, marketing, y que no sean los frecuentes, que no sean lo típico de anuncios, pero os haya funcionado muy bien para la creación de la comunidad, si es el UGC? Sí, yo diría que sí, que la parte de comunidad ha sido bastante importante. Nosotros, como decía antes, somos un poco especiales en el sentido que le damos la oportunidad a la comunidad de invertir en la empresa y tener, digamos, propiedad de parte de la empresa, pero es que además también vamos más allá en el sentido de que hacemos productos con ellos. Justo también hace poco, la semana pasada, anunciamos el segundo teléfono co-creado con la comunidad, que básicamente es el Phone 3A Community Edition, y la campaña de marketing, los wallpapers y el diseño, digamos, de la parte de atrás están creados por la comunidad. Hemos hecho una tirada, digamos, creo que son de 1000 unidades, entonces relativamente corta, pero se han vendido en cuestión de minutos. Entonces, el poder utilizar esta plataforma como también altavoz de toda esta gente que es muy buena haciendo diseño, nos parece fenomenal. Y además también tenemos un punto que nos hace diferenciales, aparte de tener la comunidad como punto, digamos, para co-crear y demás. También lo que nos gusta mucho es que la comunidad nos tenga accountable un poco a los principios de la empresa, y lo hacemos a través de lo que llamamos el CBO. ¿Qué es el CBO? Básicamente es lo que vendría siendo un Board Observer, BO, de la comunidad. ¿Qué quiere decir eso? Que es una persona que elige cada año la comunidad, unas elecciones, pues, elecciones normales, donde toda la comunidad puede votar por gente que se postula para poder ser CBO. Son, digamos, rotaciones, bueno, funciones, digamos, términos de un año, es decir, solo se puede ser CBO durante un año, y básicamente lo que hacen es sentarse en la sala de reuniones del consejo directivo, escuchar lo que se comenta y ser la voz de la comunidad. Oye, no nos ha gustado, no sé, la implementación que habéis hecho de la IA en el Phone 3. Queremos cambiar esto y esto. Entonces intentamos, en la medida de lo que podemos, hacer caso, digamos, a lo que nos dice esta persona como representante de la comunidad. Y no cobra. No tiene un salario esta persona, se lo hace por placer y se lo toma muy en serio. Suelen ser reuniones trimestrales, tampoco le... Vale. Y claro, mencionas mucho comunidad. ¿Esta comunidad dónde está? ¿Es alguien que compra un producto? ¿Es la gente que participa en el blog? Bueno, en los foros, en este caso sí. En los foros, en Reddit un poco... En Reddit, en foros propios también. Yo sí, también. Digamos que ahí es donde... Foro propio en Discord es donde tenemos los canales principales, también evidentemente en nuestras redes sociales, pues sí, Instagram, TikTok y Twitter X, que son las principales, y bueno, digamos que ellos ya tienen por su parte, pero ellos hacen su subreddit y ese tipo de comunidades que también son un poco paralelas a lo que hacemos. ¿Y cuántas personas hay en la comunidad? Buena pregunta. Pues ahora no te sabría decir. Decenas de miles tenemos ahora mismo, que son activos semanalmente. Y más o menos, ¿tenéis medido en consumidor final qué porcentaje son hombres versus mujeres en la comunidad? Lo tenemos para la parte de e-commerce, y diría que también tenemos ciertos datos de algunas encuestas que hacemos de vez en cuando, sobre todo para ver
la satisfacción de los clientes. Y diría que sigue siendo un porcentaje bastante tirando hacia hombres. Podía intuirlo. Muy masculino y muy joven. Muy joven. La franja, digamos, esta de 18-35 es la mayor con mucha diferencia. Muy bien. Yo creo que la verdad la comunidad será la clave de muchos negocios y el impulso, y más si luego invierten y tienen la capacidad económica, ¿no? y confían en vosotros. Y no sé si tiene algunas ventajas también a nivel de afiliaciones, que si descuentos, ediciones limitadas que lanzáis. Y ahí, Sí, no, a ver, sobre todo con el tema de las inversiones sí que tienen cierta prioridad, ciertos descuentos. Digamos que si te unes simplemente a la comunidad como tal, supongo que la ventaja que tiene es un poco el poder dar tu opinión vale. y que intentemos, si estamos de acuerdo con ella, implementarla. Muy interesante, ya me fijaré más adelante, si tengo un momento hoy en el día, en tratar ahí en indagar. Vayamos a la última sección, que son preguntas rápidas, respuestas rápidas, ¿vale? Si quieres explayarte alguna, no pasa nada. ¿Tú te veías siendo emprendedor en tus inicios, cuando estabas en la universidad? No. No se me hubiese ocurrido. Yo estoy en biomedicina, entonces me veía con una bata en un laboratorio investigando, no sé, proteínas para alguna cosa, por ejemplo. ¿Te fuiste a China ahí porque te apasionaba ahí el que se está moviendo todo, o fue por trabajo? No. Fue un poco por decir, mira, es verano, me pagan la estancia, me pagan un poco de dinero, vacaciones gratis. Absolutamente nada que ver con esto. Sí que me gustaba la tecnología. Yo había escrito en su día para el blog de Apple que tenía hipertextual en su día, y justo después, digamos, de llegar a China, que también es un poco como descubrí, entre comillas, pues la parte de Xiaomi y demás, me metí en Shetaka. Entonces, tecnología siempre había sido mi pasión. No me había querido dedicar a nivel profesional ni tampoco estudiar sobre ello, porque yo lo que pensaba es, el momento en que te dedicas profesionalmente a tu pasión, deja de ser tu pasión, porque ya pasas el trabajo. Y bueno, estaba equivocado. Ahí en China, ¿cómo ves la diferencia a nivel cultural, emprendimiento, tecnología con en Europa? A ver, yo cuando inicialmente fui a China me esperaba Japón, pero mal. Y estaba muy equivocado también. Es decir, todas las preconcepciones que tenía el primer día ya por el suelo. Entonces, me parece que es un país que es muy interesante. Como extranjero y persona que no ha estudiado nunca chino como tal, sí que fue un poco complicada la adaptación inicialmente, pero creo que también es un país donde los avances a nivel tecnológico son brutales. Se ha visto en los últimos años. De hecho, esta Navidad estaré por ahí por China, y yo creo que llegaré a las ciudades donde he vivido antes y este edificio no estaba aquí antes, esto tampoco estaba aquí antes. Antes se pagaba con WeChat, ahora se paga con la cara, con los ojos, con la mano. Entonces son cosas que son muy avanzadas en este sentido. Entonces ha pasado un poco de, yo creo, los años donde yo vivía, de ser una potencia potencialmente avanzada a nivel tecnológico a ser la puntera. ¿Alguna empresa o producto hardware que no sea tan conocido, pero que a ti te flipe, que alucines y le veas mucho potencial? Mira, precisamente estaba mirando y estaba preguntando a ChatGPT, digo, voy a China, ¿qué compro? Y no te sabría decir. Si me haces la pregunta después de que vuelva de China, igual sí que te puedo decir unos cuantos, porque yo recuerdo con especial ilusión cuando vivía en Shenzhen, está el mercado más grande de electrónica, digamos, de Asia y del mundo, que se llama Huangshangbei. Y entonces, lo divertido de allí era, yo cada fin de semana intentaba ir por allí, echar un vistazo. Son edificios enormes, a veces cosas tan aburridas como memorias USB o cables o carcasas, pero de vez en cuando encontrarás un poco la gema escondida, ¿no? Y el poder, pues el tema cámaras, drones, antes de que DJI fuese tan importante fuera de China, fue una cosa bastante interesante de poder descubrirla mucho antes, unos años antes de que fuese popular aquí en Europa.
los hoverboards esos que se banearon en su día también, meses antes de que llegasen a Europa, pues los podías conducir en China, y la verdad es que parecía un poco eso, que estuviese ahí en el futuro. No sé qué me encontraré esta vez, pero voy con ilusión y espero no gastar mucho dinero. La evolución es muy rápida de China, es lo bueno, que cada vez que vuelves, ¿no? lo encuentras diferente. Imagínate que nos encontramos en la calle al cabo de 5 o 10 años, nos cruzamos y me dices que Nothing ha cerrado. ¿Cuál crees que sería la causa? Difícil de decir, pero creo que el riesgo que tenemos, que es más importante, es, como decía antes, algún cálculo erróneo en cuanto a previsión de ventas y que acabemos con muchos teléfonos que no se pueden vender y eso lleve a la bancarrota. Pero que no pase, pero dice que es el riesgo potencial más alto que tenemos y el que tiene cualquier empresa de hardware. ¿Nadie del equipo o tú mismo tenéis una motivación que sea principalmente o en gran parte económica de la venta del proyecto? ¿O si os ofrecen, por ejemplo, 3.000, 4.000, 5.000 millones de euros, ya no esta motivación que tenéis es la parte económica, sino es a nivel de crear aquello que no visteis? Sí, pero yo creo que todos en buena medida tenemos la motivación más de la pasión por hacer este tipo de productos, si no yo creo que nos hubiésemos metido a hacer otras cosas que fuesen menos arriesgadas. Entonces, hombre, si me plantean aquí un cheque con muchos ceros, lo consideras, claro. Te lo piensas, pero diría que la pasión es más importante. Claro, todo depende mucho. Sí. Es decir, si hemos Ya, Sofía. muy difíciles, se nos hace todo muy cuesta arriba, pues hombre, igual sería cuestión de planteárselo, pero eso venimos de un par de años con crecimiento muy bueno, las cosas pintan bien, sería un poco, bueno, igual precipitado, ¿no? Una cosa de estas ahora mismo. ¿En cuántas startups has invertido? Diría que unas 20, más o menos. ¿Y españolas? 5 o 6. ¿Y alguna compañía española que hayas invertido o no y te guste mucho lo que están haciendo, ya sea una scale-up o en etapa inicial? Diré que hay 3 empresas que me vienen a la cabeza que me gusta bastante lo que hacen y en las cuales he invertido. Una sería Vicio. Más, digamos, el producto está muy bien, pero me gusta mucho la parte de marketing, que es un poco lo que me atrajo. ¿En el crowdfunding invertiste o sí, cómo? ¿Vale? Sí. Que es lo que me trajo a hacer la inversión. Otra sería Eura, un poco por la misión que tienen como marca, pero también un poco la visión, una vez más, de marketing, que también, digamos que me llama mucho sobre todo el tema marketing. Y la última sería, bueno, no, te voy a decir 2 más. Menos conocidas igual, Remoto, que se dedican a, bueno, ahora se dedican a varias cosas, pero digamos inicialmente era un poco para gamers, una especie de batería extra que la puedes poner al mando de la PlayStation o de la Xbox para poder seguir jugando sin tener que estar preocupado si tienes que cargar antes de cargar el mando mientras juegas al FIFA o al Call of Duty. Y además también son de Barcelona. Y luego la última se llama Ealix y se dedican al tema de economía circular. Entonces me pareció muy interesante, sobre todo metido pues, en temas de e-commerce y Nothing también siendo una empresa que dijimos desde el principio, ya que empezamos una empresa nueva y que es mucho más fácil para nosotros como empresa pequeña empezar a hacer las cosas bien desde el principio versus pues, Samsung en cambiar a renovables o Apple cambiar a renovables que tienen el compromiso pero va muchos años vista. Nosotros empezamos ya desde el principio intentando ser muy conscientes pues, del tema CO2, energías renovables, materiales reciclados y demás. Entonces eso lo hemos implementado en los dispositivos. Intentamos siempre intentar reducir un poco más la huella de carbono. Y me pareció bastante interesante el tema que planteaba Alex de la economía circular, intentar también poder darte el dinero antes incluso de recibir el producto que está haciendo el trading. Todas ellas a través de crowdfunding, ¿no? No, todas, vale. Las primeras a través de crowdfunding y las últimas Vale. a través de contacto. O sea, tu tesis es un poco disperso, ¿no? Pero tanto en marketing sí, como... Eso también he invertido
otras empresas. Es decir, básicamente he invertido de 4 formas diferentes, ¿no? Es decir, a través de crowdfunding, la mayoría no han ido bien. A través, digamos, de contacto directo, estas no han ido mal del todo, que de momento por ahora la cosa está tirando bastante bien. A través de fondos privados, entonces simplemente pues a veces te presentan oportunidades pues como puede ser un SpaceX, OpenAI, de empresas que son relativamente conocidas y bueno, pues puedes invertir, y en este caso también pues, he invertido en algunas de ellas, y luego también en lo que sería, digamos, fondos que están, digamos, vinculados de alguna forma a la CNMV, entonces pues son vehículos de aquí de España que se dedican a invertir en conjunto con otros inversores en empresas un poco más pequeñas, Presid o sí. Muy bien, ya aquí la última pregunta. Si pudieses ser el CEO de cualquier empresa, ¿vale? Pero ya por pasión, no tanto, vale, voy a escoger la que más dinero gana, ¿cuál elegirías? ¿Qué empresa te hubiese gustado fundar y por qué? No sé si existe tal empresa, pero lo que me gustaría es poder estar en una empresa que junte, digamos, los avances de inteligencia artificial con la parte, digamos, más de medicina o biomedicina. No te sabría decir si existe una empresa como tal, ahora mismo donde digas, vale, esta. Sí que hay varias empresas que están implementando ese tipo de cosas, pero no hay ninguna, digamos, que crea que sea como tal. Y esa es la que me gustaría, si no estuviese involucrado en el proyecto en el que estoy, pues poder meterme. Siguiendo tus raíces, ¿no? Sí, no, más que nada porque eso junta un poco las partes que creo que son más interesantes, ¿no? Con la ciencia, la tecnología y un poco pues la parte de inteligencia artificial que creo que está un poco subutilizada para estas cosas. Es decir, no hagas memes, dedícate igual a, no sé, el poder computacional, en vez de hacer fotos estilo Studio Ghibli, pues no sé, vamos a buscar alguna cura para alguna enfermedad rara, vamos a intentar eso, pegar proteínas de cierta forma, a ver si encontramos algún tipo de producto que pueda ayudar a O quizás el que nos esté escuchando está emprendiendo esto y te puede contactar para que inviertas, quién sabe. Muy bien, David, si quieres te puedes despedir tú con este podcast de la forma que quieras, ya sea una recomendación que alguien te hizo, una palabra o algo que quieras compartir, lo primero que se te venga, no hace falta que sea algo personal, y aquí daremos este podcast por finalizado. Pues igual recomendar un libro ¿Vale? de uno de nuestros inversores en la ronda SID, Tony Fadell, que creo que publicó hace ya un año así, creo que se llama Build, y es muy interesante porque relata un poco, digamos, las dificultades que se encontró empezando pues eso, con el iPod en su día y siguiendo con la construcción de Nest, y creo que da unos consejos muy interesantes, sobre todo si te quieres dedicar a temas de hardware. Build, muy bien. Pues lo leeremos ahora en Navidad, yo creo que es buenas fechas, que es cuando está publicado este podcast. Y nada, gracias por venir, la verdad ha sido súper interesante y mucha suerte ahora en 2026. Espero que cumpláis con estas previsiones y que la comunidad siga creciendo, que es lo más importante. Hasta la próxima. Gracias.